Amén. También aquellos que están por la TV, amén, que quizás no le conocemos en lo personal, pero el Señor les conoce y a nosotros también. Y saben que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos parte de esta iglesia hermosa. Amén. Yo estoy un poco contenta por lo que el Señor ha provocado en la alabanza. Amén. Y usted me va a entender a medida que vayamos avanzando en la palabra, porque era necesario que así fuese. Amén. Era necesario el poder recordar que hay un reino sobrenatural que dice que es el reino del cielo. Amén. Es necesario recordar eso porque nosotros estamos aquí inmersos en un mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, dice la palabra. Amén. Dice Jesucristo cuando oró por nuestras vidas, cuando oró por sus discípulos y por todos los que iban a venir después de sus discípulos, oró diciendo: yo no te pido que los saques del mundo, sino te pido que los guardes del mundo, porque no son del mundo. Estamos inmersos aquí, pero no somos de aquí, somos de ese reino celestial que estábamos cantando, adorando al Señor, diciendo: cuando yo esté allí en el mar de cristal, amén, que en un día vamos a verlo con nuestros propios ojos. Hoy día lo creemos por fe, hoy día lo tenemos como una certeza en nuestra vida de que ese reino existe, de que ese reino no está aquí materializado y que tampoco va a llegar a ser aquí en esta tierra, porque dice la palabra que el cielo y la tierra van a pasar, que van a ser un día convocados delante de la presencia de nuestro Dios y van a ser sacados de su presencia, dice el Apocalipsis. Mas nosotros sabemos que este cielo y esta tierra van a pasar, que nosotros no estamos haciendo los tesoros en esta tierra, hermano, lo estamos haciendo en este reino del cielo, en este reino celestial, en este reino sobrenatural. Amén. Entonces, por eso me ha ayudado mucho la alabanza. Gracias, Señor. Gracias al Señor, amén. Y quisiera que me acompañe para poder dar lectura a su palabra en Mateo 16. Mateo 16, amén, del 21 en adelante, 21 al 23, vamos a leer. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Dijimos que íbamos a leer hasta el 23. Nos pasamos al 24. Amén. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Tome asiento. Amén. Dice la palabra que él estaba hablando y declarándole a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y debía de padecer. Él estaba anunciando su muerte, amén, y no tan solo su muerte, sino que su resurrección también, amén. Y dice que, según Mateo, porque los otros evangelios, si ustedes después lo pueden leer, dice que según Mateo, que Pedro lo llamó aparte. Le dijo: Señor, pero apiádate de ti mismo. ¿Cómo tú vas a permitir que esto te pase a ti? Y él le estaba diciendo: me es necesario ir a Jerusalén, me es necesario que yo muera, que yo padezca, que yo sea entregado en manos de pecadores, me es necesario que yo vaya, padezca. ¿Para qué? Para dar la libertad a la humanidad completa, amén, por medio de su resurrección, ¿cierto?
Amén. Y es algo que nosotros se nos ha venido predicando y hemos de alguna manera lo entendemos cuando la palabra del Señor viene a nuestras vidas y descubrimos que por medio de ese sacrificio nosotros fuimos libertos de todas nuestras aflicciones. Amén. Lo entendemos, hermano. Pero aquí Pedro no lo había entendido porque esto aún no acontecía, ¿verdad? Pedro no lo había entendido. Y le dice, ¿verdad? Le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Amén. Y uno sabe que, según la Pechita le dice, apártate de delante de mí, oponente. Amén. Uno diría adversario, enemigo mío. Amén. Que hay que entender que no se lo dice a Pedro. Amén. Sino el que estaba hablando a través de Pedro. Amén. A través de su discípulo. Amén. Se lo dice a su oponente, ¿cierto? A Satanás el diablo. Amén. A nuestro adversario. Amén. A él se lo está diciendo. Entonces le dice, apártate delante de mí, adversario, enemigo, Satanás, apártate de aquí. Porque a él, a Jesucristo, le era necesario morir. Era necesario para la humanidad completa. Estaba en el plan, en la voluntad del Señor que Cristo padeciera. Entonces nada, pero nada, hermano, podía impedir que eso llegase a acontecer. Ni aún la piedad, ni aún la bondad que cualquiera pudiese haber tenido con él mismo, con Jesucristo mismo. Aún dice, cuando él está orando, dice, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, le dice el Señor, Jesucristo, a nuestro Dios. Amén. Que se haga tu voluntad. Amén. Y la voluntad del Padre era que Cristo padeciese por todos nosotros. Amén. Esa era la voluntad del Padre. Que hace 2000 y tantos años atrás Cristo muriese en esa cruz como fue muerto. Apiedrado, hermano. Escupido. Azotado. Esa era la voluntad del Padre. Que Él callara su boca. Que Él fuera como un cordero. En silencio. Sin mancha. ¿Para qué? Para poder nosotros ser libres hoy día. Amén. Generaciones completas, hermanos, libres. Libres por causa del sacrificio de uno. Amén. Era necesario. Pero también las tinieblas estaban preparando cosas. Como este hecho que relata aquí la Escritura. Que cómo tú vas a permitir que esto te ocurra a ti. Pero Señor, y muchos le decían, bueno, y si usted lo puede leer o releer, si ya lo ha leído, le dicen, bueno, ahora dime quién te está pateando cuando tienen a Cristo en el suelo, lo están pateando, le están tirando piedra. Bueno, si eres el Cristo, dime quién te está golpeando. Entonces era todo un plan de las tinieblas, amén, que era azotarlo y que muriera como murió, amén. Lo que no sabían las tinieblas que hacían la voluntad de nuestro Padre, amén, que era voluntad del Señor que así fuese. Eso es lo que no sabían las tinieblas, que ellos estaban, y hasta el día de hoy, están haciendo la voluntad de nuestro Dios. Hasta el día de hoy están haciendo la voluntad de nuestro Padre. Hasta el día de hoy, aunque quieran hacer y tender trampa contra los hijos del reino, contra los hijos del Señor, ellos están haciendo la voluntad del Padre. ¿Y es para qué? Para probarnos. ¿Para qué? Para nosotros poder aprender, para ser probados por el fuego, para ser acrisolados, como dice la palabra. Para eso están las tinieblas, hermano. Quizás ahí están de repente rondándonos, hablándonos cosas, diciendo, como se manifestó en esta oportunidad con Pedro. Quizás muchas veces a nosotros nos están diciendo, no, pero es que cómo tú no te vas a preocupar, no sé, de tu casa, de tu trabajo, no va a ser esa tu prioridad de vida, como lo piensa el mundo. Amén. Pero esa no es la voluntad del Padre para nosotros. La voluntad del Padre es otra. Amén. Dice la palabra que cuando Cristo oraba, dice, y muchas veces le respondió también a los fariseos así, yo no he venido a hacer mi voluntad aquí en la tierra, he venido a hacer la voluntad del Padre. Amén. Voluntad que nosotros conocemos o no conocemos. Amén. Sí conocemos. Y de alguna manera el Señor ha venido anunciando y ha venido hablando grandes cosas
de simplemente el hecho de saber de que somos embajadores de este reino. Amén. Una voluntad del Padre que traspasa todas las fronteras. Amén. El ser embajadores de este reino celestial, de este reino que estábamos adorando al Señor cantando en su alabanza. Amén. Ser representantes de este reino poderoso. Esa ya es una voluntad del Padre en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tipo de representante? Ahí el Señor sabe con tus dones, con nuestros ministerios, con el pedacito que somos parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. Siendo la mano, siendo el ojo, siendo el pie, siendo cualquier parte, el dedo, hermano. Pero representantes, en fin. La iglesia del Señor, representante, en fin y al cabo, del reino de los cielos, aquí en la tierra. Amén. Entonces, si podemos retroceder un poquito cuando en Mateo 16, cuando lo estábamos leyendo, 17, ahí está Cristo preguntándole, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo, verdad? Y, ¿cierto? En el 17 entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Claro, porque Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atases en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Y después empieza a relatar lo que estábamos leyendo. Amén. Entonces, aquí vemos como una contradicción de Pedro, ¿verdad? Porque momentos antes le estaba diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado el Espíritu mismo. Y después le está diciendo, pero es que no se puede hacer esa voluntad. ¿Cómo va a ocurrir eso, Señor? ¿Cómo vas a ser muerto de esa manera? Una contradicción muy grande en Pedro. ¿Pero por qué? Porque Pedro era carne, era hombre como nosotros. Amén. Muchas veces un día nosotros estamos, y uno diría, le damos en el blanco justo. ¿En qué? En decir, en hablar lo que el Espíritu está dando que hablar. Pero al otro día estamos vueltos para el otro lado. Amén. Y lamentablemente el Señor nos tiene que decir a nosotros, bueno, apártate de mí, Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces somos turbados, engañados, confundidos. Amén. Por esta obra de las tinieblas. Amén. Pero ahí está lo que el Señor hace. Porque usted cree que Satanás nos arrancó al escuchar que Cristo mismo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Acaso no le dejó a Pedro? Sí. Amén. Amén. Amén, porque Él tiene la autoridad, amén, amén. Entonces el Señor, claro, un día nosotros podemos andar un poco turbados, pero viene el Señor a nuestras vidas una vez más y dice, apártate, apártate, apártate de Él, si Él es mi hijo, apártate. Y el diablo tiene que apartarse si no tiene autoridad, no tiene nada más a la autoridad que el mismo Cristo le da, que el mismo Señor le da. Nosotros ya ni siquiera podríamos decir, bueno, yo igual le doy un poco de autoridad al diablo cuando... Igual va un poco en nuestra responsabilidad, pero cuando le hemos entregado la vida al Señor, depende del Señor cuánto nos prueba, cuánto deja que el diablo nos toque o no nos toque, como lo hizo con Job, que le tocó toda su familia, todos sus bienes, todo, hasta lo enfermó. Pero eso dependía del Señor, no dependía de Job ni de nadie, ni de nosotros. Depende del Dios poderoso que está con nosotros, del que tiene todas las cosas sujetas. Amén. Nosotros de alguna manera estamos aquí sin entender nada, caminamos, hacemos solamente lo que el Señor nos dice que hagamos. Amén. No entendemos nada, hermano. Amén. Aún revisábamos en la escuela que ni siquiera nosotros sabemos orar. Amén. Ni siquiera sabemos orar con dirección, no sabemos de qué cosa tenemos necesidad nosotros. Pero hay uno que está con nosotros que dice en Romanos, a ver si lo pillamos, en Romanos 8:26.
Amén. ¿Lo encontró? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Nosotros no sabemos pedir, no sabemos lo que pedimos, porque muchas veces, como dicen en Primera de Corintios, vemos como un espejo, oscuramente. Hoy día vemos las cosas como por un espejo. Amén. Mas cuando venga lo perfecto, ahí nosotros vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Amén. Hoy día no sabemos cuál es la voluntad del Padre en nuestras vidas. Tenemos luces, tenemos cercanías, tenemos el Espíritu nos habla, nos dice si es por aquí, camina por allá. Dice que la palabra es nuestra lumbrera, nuestros pies, y nos va direccionando, nos va guiando. Métete por aquí, ándate por acá. Dice que Él es nuestro buen pastor y nos pastorea por delicados pastos y nos lleva. Hermano, nos lleva. No vamos nosotros, nos lleva. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros hemos de saber que tenemos que pedir? Señor, dame de este don, dame esto, quítame esto. No sabemos, mas dice la palabra que hay un Espíritu que es santo, hay un Espíritu que es poderoso, que está con nosotros, que nos está enseñando, nos está diciendo, nos está guiando y está intercediendo con gemidos indecibles que no se pueden decir. Amén. Que son ininterpretables. Amén. Gemidos que no entendemos nosotros. Amén. Está intercediendo por los santos, por usted, por mí. Está orando por usted, por mí, según la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Voluntad que un día se ha de cumplir en los cielos. Se ha de cumplir, hermano. Nosotros tenemos solamente la esperanza. Tenemos la esperanza de que ese día ha de llegar. Amén. Que nos encontraremos adorando al Señor frente al mar de cristal. Tenemos esa esperanza de que ese día ha de acontecer. Amén. Mas lo que pase de aquí a allá no lo sabemos. Sabemos también, hermano, que hay palabras, como decía mi esposo, que van delante de nosotros, pero ni siquiera están tan adelante muchas veces que ni siquiera las vemos, las alcanzamos a divisar. Solamente sabemos que vamos en una dirección. Amén. Que vamos hacia un lugar. Pero no entendemos muchas veces de qué manera hemos de llegar desde aquí hasta allá. Amén. ¿Me entiende, hermano? Que nosotros somos llevados por esto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué quería decirle al leer el tema de Pedro? Porque podríamos ver dos cosas en Pedro. Vimos la contradicción que tuvo Pedro, ¿verdad? Pero también hay una palabra que le dice a Pedro, que Jesucristo le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, cierto, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, ahí le está hablando de una autoridad que Cristo le está entregando a quien, a Pedro. Amén. O a su iglesia, a la iglesia, amén. A la iglesia representada en Pedro, amén. Representada en Pedro, ¿me entiende? A la iglesia representada en Pedro, a la iglesia representada en un siervo del Señor, a la iglesia representada en Gonzalo, en mi hermano Claudio, en el pastor, en mi esposo, en la pastora, representada en un siervo del Señor, una autoridad que dio Cristo, amén. Del reino de los cielos, amén, representada en uno, amén, pero una autoridad dada a la iglesia, amén, una autoridad que todos tenemos, amén, que hoy día me tocó a mí, estoy aquí, amén, pero una autoridad que tienen los que le van a tocar en la tarde, amén, los que están predicando, los que están yendo a visitar, una autoridad que tienen aquellos que están ejerciendo, amén, hermano, que están haciendo, que tienen una acción en el reino, amén, sea cual sea, hermano. Les tocó a la alabanza hace unos segundos atrás, amén. Les tocó, hermano, autoridad derogada de lo alto, amén.
Autoridad, hermano. Autoridad del reino celestial, del reino sobrenatural, cosas que nosotros no entendemos, que ni siquiera alcanzamos a comprender. Autoridad que dice que todo lo que nosotros ataremos aquí, en esto que es natural, será atado en los cielos. Amén. Aún dice en otro, no me acuerdo en cuál de los otros evangelios, dice que aún si nosotros perdonásemos pecados, les serían perdonados. Y todos los pecados que nosotros retuviésemos serían retenidos. Amén. Porque es una autoridad dada de lo alto, hermano. Aún dice la palabra que desde los tiempos de Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Y los violentos lo arrebatan, ¿cierto? Eso dice la palabra. Amén. Y yo me gozo tremendamente en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque este reino de los cielos es un reino que nosotros lo podemos ver graficado, de repente imaginarnos, tener momentos también espirituales en que vemos, el Señor nos hace experimentar estas cosas sobrenaturales. Amén. Pero el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Esa era la predicación de Juan el Bautista, ¿cierto? Que el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano, imagínese cómo no va a sufrir violencia. El reino de los cielos se tiene que acercar a usted y a mí, que somos carnales. Amén. Algo que es sobrenatural, que es celestial, que es santo, que es puro. Tiene que acercarse a nosotros que somos inmundos. Amén. Tiene que acercarse a nuestras vidas, que estamos sucios, hermano. ¿Cómo no va a sufrir violencia? ¿Cómo no? En el Apocalipsis, ¿cómo Juan no iba a hablar de terremotos? Amén. Son tremendas violencias, hermano. Choques muy grandes. Choques muy grandes. Lo sobrenatural contra lo carnal de nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer contra lo que nosotros queremos hacer. La voluntad del Padre en contra de nuestra voluntad. Amén. Los pensamientos de Dios en contra de nuestros pensamientos. Una violencia muy grande. Pero por eso dice la palabra, los violentos lo arrebatan. Aquellos que están dispuestos a dejar su vida, a dejar su voluntad, sus pensamientos. Lo que uno es por causa del nombre de Cristo. Lo que uno es por causa de ser representante del reino de los cielos. Amén. Hermano, ¿cómo no ha de sufrir violencia el reino? Amén. Si nosotros somos carnales, estamos sujetos a pasiones. Estamos aquí en medio de esta tierra teniendo que pagar un arriendo, luz. Estamos aquí inmersos en medio de este mundo perverso. Amén. Saliendo nosotros igual de esa perversión. Amén. Porque el Señor nos sacó de allí, ¿verdad? Amén. Aquí no hubo ninguno que naciese, no diría en cuna de oro. Amén. Que naciese en el Evangelio. Aún los que han tenido el privilegio de nacer en el Evangelio, conociendo sus palabras, igual son probados, igual son acrisolados, igual tienen que vivir en este mundo, inmersos. ¿Pero para qué? Como dice la palabra, para hacer luz para este mundo. Amén. Amén. Entonces imagínese, hermano, este reino sobrenatural, este reino celestial, este reino que dice el reino del cielo, el reino de los cielos. O sea, que está en los cielos. Amén. Que no diría cuántos kilómetros, hermano. Está mucho más arriba de lo que nosotros podemos imaginar. Que aún dice la palabra que si aún el hombre quisiera subir de ahí mismo, él no bajaría. Amén. No nos es permitido a nosotros subir con esta carne inmunda. Amén. Pero imagínese ese reino sobrenatural ahora habitando en usted y en mí. Porque eso fue lo que pasó. Amén. Eso es lo que acontece en la vida de los hombres. Cuando viene Cristo a ser revelado. Amén. Porque, ¿qué es lo que venía anunciando Juan el Bautista? El reino de los cielos ha acercado. Y estaba anunciando al Cristo. Estaba anunciando a Jesucristo. Amén. Entonces cuando Cristo entra en la vida del hombre, cuando Cristo entra, penetra allí y irrumpe con toda su violencia, ¿qué pasa? Que entra el reino de los cielos.
Entonces ese reino que nosotros vemos tan grande, tan sobrenatural, tan celestial, tan inalcanzable, vive en usted y vive en mí, porque Cristo vive en usted y vive en mí. Amén. Porque Cristo mismo es el reino de los cielos. Dice su palabra que nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Y las llaves de este reino, ¿a quién se las dio? Como acabamos de leer, a la iglesia. Amén. Es un reino, hermano, un reino que es sobrenatural, que nosotros somos hoy día los representantes. ¿Quién diría la puerta? Porque Cristo vive en nosotros. Porque cuando nosotros vamos y hablamos, no hablamos nuestras palabras, hablamos las palabras de Cristo. Amén. La voluntad que Cristo tiene en cada uno de nosotros. Cuando nosotros anunciamos este evangelio, este reino, ¿hablamos de qué? De Jesucristo, de uno que murió y que resucitó. Amén. De aquel que acercó el reino a nuestras vidas. Aquel que hizo milagros tan grandes que provocó que este reino que estaba en los cielos ahora viviera en algo tan pequeño que es usted y que soy yo. Amén. Una violencia tan grande. Una violencia que no se entiende con nuestros pensamientos. Amén. Pero un milagro tan hermoso, hermano. Uno sabe que el Señor descendió a lo más profundo de la tierra y que de allí nos libertó. Pero ahora nosotros ser portadores de este reino, ser portadores de la verdad, ser portadores de Jesucristo, ser portadores del Dios viviente, ser portadores, hermano, en medio de un mundo que no le conoce, en medio de un mundo que sufre necesidad, en medio de un mundo que el mismo Cristo se compadeció de ellos porque parece que andaban como sin pastor. Amén. Nosotros siendo los representantes, teniendo las llaves de este reino para abrírsela a otro, porque nosotros ya hemos entrado. Amén. Ya hemos entrado y si aún le falta a usted por entrar, entre, métase al reino. Métase al reino y conozca todas las habitaciones del reino. Amén. Conozca, entre y vea las autoridades que ahí hay. Vea que hay un rey. Amén. Vea que hay ángeles que están ministrando. Vea que hay ángeles ocupados por cada uno en lo que tienen que hacer. Métase. Pídale al Señor que le muestre cómo es este reino. Y se va a dar cuenta lo pequeño que somos nosotros. Pero no tan solo, no tan pequeños, hermano. Porque como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de nosotros? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos los representantes aquí en esta tierra de ese reino. Amén. Aún dice la palabra que los ángeles se gozan y se maravillan porque nosotros tenemos un testimonio que contar y ellos no pueden. Porque ellos son santos. Amén. Amén. Ellos nunca sufrieron lo que era estar padeciendo. Amén. Lo que era estar en delitos, en pecado. Y ellos se complacen al ver la maravilla del Señor hecha en nuestras vidas. Que nosotros estando allí, inmersos en la perversión, de allí poder salir, hermano, por causa de Jesucristo. Amén. Y ellos se maravillan, nos hizo un poco menor que los ángeles. ¿Para qué? Para nosotros usar nuestra boca y hablarle a aquellos que tienen que salir de allí también. Amén. Los ángeles se maravillan. Métase a este reino, conózcalo. Y yo creo que cualquiera podría decir, nadie va a terminar de conocer nunca el reino. Aún puede ser estando en la presencia del Señor. Porque el Señor es tan grande que su reino también tiene esas dimensiones. Amén. Amén. Entonces, hermano, imagínese la responsabilidad que tenemos nosotros. Amén. En esta tierra. Una responsabilidad tan grande que uno... Y yo me reía para mis adentros. Porque imagínense esta tremenda responsabilidad. Y también nosotros tenemos responsabilidad carnales. Amén. Pero, ¿cuál es mayor? ¿Es mayor la responsabilidad carnal de nuestros placeres de la vida, digámoslo así, de poder vivir bien, en una casa, con hijos bien alimentados, con una buena educación, como lo plantea el mundo? Que uno diría sí también, porque aquellos que somos papás, también es nuestra responsabilidad el criar a nuestros hijos y criarlos bien. Amén. Es nuestra responsabilidad. Pero siendo embajadores de este reino, siendo representantes de este reino, ¿acaso no los vamos a criar como tales?
como representantes de este reino. Amén. Uno podría decir que, ¿qué importaría, hermano, su aflicción hoy día? ¿Qué importaría frente a lo que uno tiene que hacer por esta tierra? ¿Qué importaría, hermano, lo que uno es, sus pecados? ¿Qué importaría si el Señor nos va limpiando, nos va sanando? Él nos va santificando día tras día. Dice que Él tiene misericordia y todos los días se renuevan para nosotros. Amén, obviamente que no nos vamos a aprovechar de eso. Pero todos los días tenemos una oportunidad de cambiar, todos los días tenemos una oportunidad de levantarnos y hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amén. ¿Por qué entonces nosotros? Yo por eso me reía, decía que frente a este escenario tan grande, ser portadores de este Cristo vivo, de este reino, ser representantes de este reino de los cielos aquí en la tierra, ¿por qué nosotros entonces no es más prioridad otras cosas que no el reino mismo? Amén. ¿Por qué hay otras prioridades por sobre el Señor? Amén. Y como dice uno diría el mandamiento más grande: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amén. Pero ¿por qué hoy día nosotros no amamos como el Señor ama? Amén. Como el Señor nos pide que le amemos. Amén. Yo le comentaba a mi esposo que antenoche el Señor me decía, no pretendas que otro vea lo que tú tienes que ver. No pretendas que otro haga lo que tú tienes que hacer. No pretendas que otro tenga la revelación que tú deberías tener. Amén. No pretendas que otro ame como tú deberías amar. Amén. Porque eso sería prácticamente como tratar de sacar la paja del ojo ajeno y no ver mi tremenda viga. Amén. Yo decía, Señor, si tú tienes razón, ¿cómo yo voy a pretender si tú me estás a mí demandando algo? Tú a mí me estás demandando algo. ¿Cómo yo voy a pretender que mi hermano se le sea demandado lo mismo? Amén. Y eso es por causa de no conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces uno podría decir, hermano, usted conozca su voluntad. Conozca lo que Dios tiene para usted. Conozca lo que usted tiene que hacer. No espere, no se quede allí parado mirando cómo lo hace el otro o que no lo hizo, porque si lo hizo, porque anda para otra parte. No importa. Usted preocúpese de hacer lo que el Señor le está mandando a hacer. Amén. Porque somos representantes de este reino y el Señor le está demandando cosas. Le está diciendo, anda a ese lugar, anda a ese otro país, anda y habla y di. Uno dice a otro país por un tema de que somos embajadores. Y uno entiende que por embajador un tema de países, ¿cierto? Un tema de países, de que hay un embajador de la China aquí en nuestro país. Amén. Pero nosotros sabemos que este reino no tiene fronteras, no tiene países. Amén. Y al solo hecho de que nosotros tengamos al Señor nos hace ser del reino de los cielos, y aquellos que no lo tienen son del reino de las tinieblas. Amén. Entonces, si el Señor le está diciendo, anda al reino de las tinieblas y habla y di esto y hace esto, amén, ya usted está siendo un representante. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Amén. El Señor a usted le está exigiendo algo. El Señor a usted le está pidiendo algo. Seguramente le está pidiendo, entrégame tu corazón. Entréguele su corazón. Amén. Seguramente el Señor le está pidiendo, entrégame tu tiempo. Entrégame tu economía. Entrégame tus hijos. Entrégame tu casa, tu vida. Entreguémosle al Señor, porque eso el Señor nos va a pedir después. Amén. Hermano, aún ahí mismo en Romanos, cuando estábamos leyendo en el 8, dice en el 8:5, dice, ponemos acá mejor. Romanos 8:5. Dice,
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos míos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, es lo que estamos hablando, esta confrontación. Amén. Esta confrontación grande de este reino celestial, de lo espiritual, contra este reino de las tinieblas y lo carnal de nuestras vidas. Amén. Y nosotros no nos debemos a lo carnal, nos debemos a lo espiritual. ¿Por qué? Porque hubo uno que pagó un precio por usted y por mí. A Él nos debemos, a Él somos deudores. Amén. No nos debemos a quien nos dio la vida carnalmente, a nuestros padres. Que aún dice la palabra, hónralo. Sí, amén. Pero nosotros nos debemos en nuestra vida, hermano, al Cristo vivo. Amén, al Cristo que resucitó. Nos debemos a este reino celestial, sobrenatural. A Él nos debemos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a andar viviendo conforme a la carne? Si nosotros fuimos nacidos del Espíritu. Amén. Somos seres espirituales también. Amén. Amén. Hermano, la carne es la que nos hace tener sueño. La carne es la que nos da el desánimo. La carne es la que nos dice, no, si hoy día no, mañana mejor. Es la carne, hermano. Pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Amén. Si usted hoy día no tiene ganas, no tiene ánimo, le pasó un percance, el diablo le tendió una trampa, bueno, párese de allí. Párese de allí, levántese de allí. Si nosotros somos hombres y mujeres espirituales, que no nos debemos a este reino carnal, a este reino que es terrenal, no nos debemos a esta tierra. Nos debemos lo que está en el cielo, nuestro Padre, aquel que nos hizo, aquel que nos libertó, aquel que hizo los milagros, aquel que nos tiene con vida hoy día. A ese nos debemos. Hermano, tiene que ocurrir una violencia grande en nuestras vidas, una violencia como la que aconteció el momento en que le recibimos a Cristo en nuestro corazón, una violencia que nos lleve a manifestar este reino por todo lugar, a ser realmente los representantes de este reino aquí en la tierra. Tiene que ocurrir una violencia en que el reino ya nos obligue a nosotros a hacer esto, a que lo espiritual nos guíe, nos lleve, como dice su palabra, los que son del Espíritu, los que son guiados del Espíritu, estos son los hijos de Dios. Amén. Si usted no está siendo guiado por el Espíritu, no es un hijo de Dios. Déjese llevar por el Espíritu, déjese guiar, déjese encaminar por Él, que Él lo va a llevar a delicados pastos, Él le va a mostrar las verdades, Él va a hacer incluso que usted ore correctamente, que usted vaya delante del Padre y el Padre le oiga. Él va a hacer tantas cosas en nuestra vida, pero déjese hacerlo, hermano, porque lo carnal es lo que a nosotros no nos permite, nuestra altivez, nuestro orgullo. Deje hacer esto al Señor, no a nosotros. Amén. Deje que el Señor lo haga en nuestras vidas. Amén. Hay un reino que lo único que desea es ser manifestado. Amén. Cuando las palabras, cuando Cristo habla y lo relata en la mayoría de los evangelios, dice, y manifestó el reino. Amén. Ocupa esa palabra, manifestó el reino. Amén. Y lo veíamos en la escuela. ¿Qué significa que el reino de los cielos sea manifiesto aquí en la tierra?
¿Qué significa, hermano? Nosotros podemos intentar entenderlo, pero es que si yo digo que el reino de los cielos se manifiesta, es que vendrían ángeles, hermano. Vendría todo una hueste angelical aquí y haría lo que tiene que hacer. Amén. Porque es el reino de los cielos. Es un reino sobrenatural, incomprendido por nuestra mente. Es un reino, hermano, que nosotros no entendemos todavía. Que tenemos luces, como decíamos en un principio. Si nosotros quisiéramos que el reino de los cielos se manifestase, porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a ser el primer representante de la iglesia, el primer representante del reino aquí en la tierra. Y Él manifestó el reino. ¿Y cómo lo manifestó? ¿Qué pasaba cuando Él caminaba por las calles? ¿Qué acontecía, hermano? La gente se la golpeaba porque veían milagros. La gente traía a los enfermos y los enfermos sanaban y los endemoniados llegaban gritando y los demonios salían dando grandes alaridos porque era un reino sobrenatural manifestándose aquí en medio de las tinieblas, hermano. Un reino poderoso, un reino de nuestro Dios, un reino que tiene el poder para sacar todo lo que nos aqueja, para sacar todo lo que aqueja, lo que está en el mundo. Amén. Él fue el primer representante de este reino, hermano, y nosotros tenemos una tarea similar. Sabemos que no nos podemos comparar con el Cristo, pero dice que nosotros debemos aspirar a esa medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. O sea, hermano, nosotros deberíamos andar caminando y deberían acercarse a darnos los enfermos. Vengan, como lo que le pasaba al Jonathan que comentaba ayer. Él trabajando, haciendo sus quehaceres diarios. Oiga, venga y ore por esta persona que está enferma. Venga y haga esto, siendo representante, legalmente. Amén, porque legalmente quiere decir que nosotros tenemos autoridades, hermano. Tenemos cosas que podemos hacer que otros no pueden hacer. Como es echar fuera un demonio, como es perdonar un pecado, hermano. Amén, si eso es concedido de lo alto, si eso es de la voluntad del Señor, el Señor nos va a dar la autoridad, el Señor nos va a respaldar, el Señor es con nosotros. Si el mismo espíritu de aquel que resucitó, el que estuvo de entre los muertos, que allí murió, está en nosotros, ¿cuánto más hará con nosotros? Amén, el mismo espíritu que hoy día quiere levantarnos, que hoy día quiere hacer tremendos milagros en nuestras vidas, que quiere confrontarnos, hermano, quiere confrontar los matrimonios, porque quizás uno quiere ir y el otro no quiere, el uno está con el ánimo y el otro está con el desánimo, y cuando el otro se pone con el ánimo mejor, el otro lo está tirando para atrás, hermano, unas tremendas confrontaciones en nuestras vidas, porque ahí está el trabajo, nos está diciendo ven a trabajar, ven, porque aquí está la plata, y el Señor nos está diciendo no, pero mira, si yo soy el dueño del oro, de la plata, sí tienes que trabajar, pero no te afanes en tu trabajo. Hay tremendas contradicciones en nuestras vidas que tienen que comenzar a acontecer, porque el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas, y eso ha de ser en nosotros, hermanos, representantes de este reino sobrenatural, llevados, impulsados por un reino que no es nuestro, que tiene el poder, que tiene la autoridad, que tiene todo lo que a nosotros nos hace falta para poder ir y hacer discípulos a las naciones, como dice su palabra. Amén, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga grandemente, porque quizás ha de venir tiempo muy complicado a nosotros, porque hemos de dejar tantas cosas, hemos de morir, hermano, a esta carne, hemos de morir, hermano. ¿Pero para qué? Para que vivifique nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea vivificado en el tiempo postrero. Gracias le doy al Señor. Gracias le doy al Señor, porque quizás ni siquiera nosotros podemos entender lo que el Señor está hablando, pero grandes cosas el Señor está demandando, grandes cosas el Señor está hablando, y si el Señor les está diciendo hágalo, por favor, hermano, hágalo por favor, porque las ideas son buenas, hermano. Muchas veces tenemos las ideas que el Señor nos pone, pero falta el hacer, falta el llevarlo a cabo, falta que de verdad seamos los representantes de este reino parados allí, hermano, haciendo la voluntad de nuestro Padre como Él nos dijo que debíamos de hacer. Hermano, se da cuenta, nosotros podemos querer serlo, pero es distinto serlo, es distinto estar ejerciéndolo, es distinto tener una acción viva. Amén, porque hay muchos que lo necesitan. Dice incluso la palabra, ahí mismo donde estábamos leyendo en Romanos 8,
Dice que porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta, hermano, fue sujeta. Dice que la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en tal esperanza de que también la creación misma será libertada. Aún la creación está anhelante de ser liberta. Y entre eso, los hombres están anhelantes de ser libertos de sus aflicciones, de sus cárceles. Porque, hermano, aquel que vino y que fue el primer representante de este reino, libertaba a los hombres, hacía que las cadenas de esos hombres cayesen, que las cárceles fueran abiertas. Hermano, eso es lo que la creación está esperando, lo que los hombres allá afuera están esperando, ser libertados, encontrar su libertad, hermano, así como usted y yo lo pudimos encontrar un día. Encontrar la libertad de todo lo que nos aquejaba, para hoy día ser hombres y mujeres libres en el Señor, representantes de este reino. Imagínense, hermano, que nosotros estamos sujetos aquí. Uno podría decir, nosotros saltamos y no nos despegamos más allá de un metro del suelo, imposible. Amén. Pero nosotros tenemos algo, una conexión con el Señor, que el Señor está aquí con nosotros y que podríamos llegar en un segundo, hermano, a estar kilómetros y kilómetros tan arriba, en los cielos, hermano, en el reino de verdad, en el reino de los cielos. Si hay alguno que lo ha experimentado, sabe de lo que estoy hablando, que el Señor es capaz de tomarte y llevarte donde tú quieras, donde Él quiera llevarte y manifestar lo que Él quiere hacer. Él tiene el poder. No se olviden que Él es Dios, que Él tiene el poder para hacer todo esto. Amén. Gracias le doy al Señor, porque grandes cosas se vienen para nuestras vidas, aún en la prueba, aún en la aflicción, aún cuando las cosas sean quebrantadas, quebradas, hermano, aún cuando las cosas lleguen a esa contradicción, a esa violencia. Bendito aquellos que estén sufriendo esa violencia, porque ¿quién va a vencer, hermano? ¿Quién venció? ¿Quién venció a las tinieblas? ¿Quién venció? El reino de los cielos venció, porque allí estaban esperando a Jesucristo. Y dice Juan que lloraba mucho, porque no había nadie que era digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Nadie era digno para desatar los sellos, pero hubo uno que venció. Hubo uno que venció a las tinieblas, hubo uno que venció y tuvo la autoridad para poder abrir los sellos cuando esa contradicción ocurra en su vida. Bendito sea, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Bendito sea, de lo alto, realmente bendito sea, porque el reino ha sufrido la violencia necesaria para que tú hoy día seas arrebatado para este reino y puedas ser violento, ir y manifestar el reino de los cielos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga grandemente en la aflicción, en la prueba, en todo lo que se ha de venir, aún en el gozo que el Señor ha de poner en vuestros corazones. Gracias le doy al Señor. Gracias le doy al Señor por su vida, por su iglesia. Gracias le doy al Señor por lo que el Señor está haciendo en estos tiempos, porque hemos de ver cómo la palabra ha de ser llevada. Hemos de ver cómo los representantes de este reino van a ir, hermano, y van a levantarse de su desánimo, de su condición actual. En el nombre de Jesús, lo vamos a ver, hermano, con nuestros ojos. Y aún hoy día que no lo vemos, lo creemos por fe. Amén. Dios le bendiga, hermano, póngase de pie. Gracias damos al Señor, ¿verdad? Gracias le damos al Señor por sus maravillas. Gracias le damos al Señor porque Él es soberano. Hermanos, y debemos entender que hay un rey que está por sobre todas las cosas, que tiene todas las cosas sujetas, que tiene todas las cosas bajo su control, bajo su autoridad. Él tenía todo escrito desde el principio que así debía de ser. Aún dice la palabra que el reino va a ser entregado a nosotros cuando este reino que fue hecho y establecido desde el principio, desde la fundación del mundo. Ay, nosotros hemos de conocer este reino. Amén. Cuando las cosas han de ser cumplidas, hermano, en nuestras vidas. Gracias le doy al Señor, y si pudiesen pasar los salmistas. Amén. Para que adoremos al Señor. Amén. Porque debemos conocer este reino. Debemos conocer de qué reino estamos hablando.
Debemos saber de qué reino estamos hablando, un reino que no entendemos, hermano, pero un reino que quiere ser manifiesto en este lugar. Amén. Que el Señor haga conforme a lo que tenga que hacer, amén. Que el Señor haga según su voluntad. Y aquellos que tengan que postrar su vida delante del Señor, porque quizás han sido desobedientes, yo no lo sé, hermano, pero aquellos que el Espíritu les ha inquietado, también puedan hacerlo, hermano. Quizás no sé si aquí, pero usted tiene una casa, tiene una intimidad con el Señor. Tiene un lugar, un aposento donde usted va, cierra la puerta de su casa y ahí se encierra con el Señor. Allí póngase a cuenta. Es necesario por el tiempo que se viene. Amén. Es necesario que ore mucho. Amén. Pero por lo pronto, hermano, también es necesario que adoremos a este Señor vivo. También es necesario que adoremos al Rey, que tiene todas las cosas bajo su control, para que nosotros podamos ser investidos de este poder, para que esto se ciña en nuestros lomos, el poder de tu reino, para poder ver y manifestar el reino de los cielos en esta tierra, para ser los portadores de tu verdad, de tus palabras. Es necesario.